Jóvenes, saludos a todos. Esta es nuestra primera clase de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este momento de contingencia que atraviesa el país. Sin embargo, eso no va a impedir que ustedes aprendan y nosotros como docentes enseñemos. Nos toca abordar ahora las ecuaciones diferenciales homogéneas, después de haber tocado algunos ejemplos de las ecuaciones diferenciales con variables separables. Estamos abordando las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, aquellas que tienen una función y una variable, una función desconocida y una variable. Abordamos entonces las ecuaciones diferenciales homogéneas y reducibles a ellas. Eso significa que existen algunas ecuaciones diferenciales que no son directamente homogéneas, pero que al hacer algunas operaciones previas se puede transformar la ecuación diferencial, se puede reducir a una ecuación diferencial homogénea. Pero antes hay que recordar cuando se dice que una función de dos variables es homogénea. Esta función de dos variables es homogénea si y solo si se cumple la siguiente identidad. Vale decir vamos a rehacer mejor esto. Lambda veces x, lambda veces y, igual a lambda veces a la p por la función de x, y. Esta entonces es una función homogénea de grado p. ¿Ya? Si se cumple esto, la función es homogénea de grado p. Veamos algunos ejemplos, ¿no?, para que esto nos quede claro. Por ejemplo, esta función 2 veces x más y sobre x menos 3 veces y. Veamos si es o no homogénea. Aplicando la definición tendríamos 2 veces lambda por x más lambda por y. Vale decir, donde vea x o y, yo cambio por lambda x y lambda y. Lambda x menos 3 lambda y. En el numerador hay un lambda común, factorizo. En el denominador también hay un lambda común, también es susceptible de factorizar. Ahí está. Y fíjense, aquí tengo lambda sobre lambda. Esto es igual a lambda a la 1 por lambda a la menos 1. Vale decir, esto es lambda a la 0. Por tanto, esta es la función f de lambda x, lambda y, igual este cociente lambda sobre lambda es lambda a la 0 por la función f de x, y. Todo esto resulta ser la función f de x, y. Como ven, esta es una función donde p es 0. Por tanto, esta es una función homogénea de grado 0. Veamos un segundo ejemplito. Sea la función z igual a x cuadrado más 3 veces x por y menos y cuadrado. Nuevamente, la definición de función homogénea será lambda x al cuadrado más 3 veces lambda x por lambda y menos lambda y al cuadrado. Igual, todos los términos contienen lambda cuadrado. Yo puedo factorizar y me queda x cuadrado más 3 veces x por y menos y cuadrado. Todo esto vale f de lambda veces x, lambda veces y, me queda lambda al cuadrado, y todo esto también vale f de x, y.
Fíjense, satisface la definición de función homogénea donde p vale 2. Será, por tanto, una función homogénea de segundo grado o segundo orden. Veamos, para concluir y nos quede más claro esto de las funciones homogéneas. Nos planteamos una función que sea más o menos de esta forma. Coseno de x sobre y más y seno de y sobre x. Aplicamos la definición, tendríamos lambda veces x por el coseno de lambda x sobre lambda veces y más lambda veces y por el seno de lambda veces y sobre lambda veces x. ¿Esto es igual? Fíjense, en los argumentos los lambdas se pueden simplificar, pero tengo lambda x, lambda y. Por tanto, puedo factorizar un lambda. Y me queda x coseno de x sobre y más y por el seno de y sobre x. Listo. Entonces, nuevamente se cumple la definición. Vale decir, f de lambda x, lambda y, es igual a lambda por f de x, y. P se observa con claridad que es igual a 1. Por tanto, esta función resulta ser homogénea de grado 1. Estos ejemplos nos están indicando que las funciones pueden ser de diferente grado, ¿no? Hay funciones homogéneas de grado 0, funciones homogéneas de segundo, de tercero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos los números que nos representan la homogeneidad de las funciones son naturales, ¿no? Muy bien. Con esta explicación antes vamos a numerar esta nuestra hojita. Ya les anticipo que al grupo de WhatsApp vamos a enviar estas hojas, una fotografía. Ustedes lo imprimen y les puede servir, ¿no? Como apoyo. Van a tener en este caso doble apoyo. Esta filmación que estamos haciendo vamos a colgar al YouTube y luego las fotografías de las hojas que estamos trabajando. Veamos ahora las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Eso de función homogénea nos ha servido para esta explicación que vamos a hacer a continuación. Se dice que la ecuación diferencial de la forma derivada de y respecto de x igual a f de xy es homogénea si y solo si la función f de xy es homogénea de grado 0. Cuando la ecuación diferencial está expresada de esta forma, llamémoslo 1, necesariamente la función f de xy tiene que ser homogénea de grado 0. Sin embargo, también una ecuación diferencial es homogénea cuando está expresada de esta forma, pero con una condición. Ya vamos a explicar esa condición. Entonces, tendría n de xy diferencial de x más n xy diferencial de y. M y n son las funciones. Hay algunos textos que utilizan en vez de mp, en vez de nq, o al revés, etc. No, eso no debería llevarnos a ninguna confusión. Esta ecuación diferencial expresada de esta forma, que la llamemos 2, es homogénea si y solo si m y n son homogéneas, son funciones homogéneas.
son funciones homogéneas del mismo grado. Fíjense, eso implica que m puede ser de primer grado, n también necesariamente. M es de tercer grado, n también necesariamente. Porque si ustedes se dan cuenta, si son del mismo grado, yo puedo expresar esa ecuación diferencial de esta forma, ¿no? M de xy sobre n de xy. Si ambas son funciones homogéneas del mismo grado, el cociente obviamente va a ser homogénea de grado 0. Con lo que llegamos a esta misma ecuación diferencial inicial. Ahora bien, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial homogénea? ¿O cómo se integra una ecuación diferencial homogénea? Para integrar 1, vale decir esta ecuación diferencial, partimos de la hipótesis de que f, lambda x, lambda y es igual a f de x, y. Si y solo si es homogénea. Vamos a incorporar una nueva expresión haciendo lambda igual a 1 sobre x. Por eso decimos sea lambda igual a 1 sobre x. Reemplazando tendríamos 1 sobre x por x, 1 sobre x por y, estoy reemplazando acá, es igual a f de x, y. Acá se simplifica x y me queda f de 1 y aquí y sobre x. Fíjense, esta función está dependiendo de la razón o del cociente entre y sobre x. Acá se incorporo una nueva variable u a ese cociente. De tal manera que si al despejar y, tendría u por x. Para poder hacer uso de la ecuación diferencial 1, lo que yo voy a hacer es ahora hallar la derivada. Derivando, y hacemos uso de la nomenclatura de Newton, u más x por u'. Estoy derivando como producto. Reemplazando en 1, ¿qué es lo que tengo? Al reemplazar el 1 tendría u más x por u' igual a f de xy. Pero f de xy es igual a f de 1 u, porque el cociente y sobre x vale u. Entonces aquí coloco f de 1 u. Observen, he expresado en nuevas variables nuestra ecuación diferencial 1. Separando variables, tendríamos, al separar variables tendría x por u' igual a f de 1 u menos u. Vamos a cambiar de hojita. A esta hojita la vamos a denominar 3. La hojita 3 tendríamos, ¿no? Diferencial de u sobre f de 1u menos u igual a diferencial de x sobre x. Tomando en cuenta, ¿no?, que la relación entre la nomenclatura de Newton con Leibniz es esta, ¿no? Observen, hemos llegado a una ecuación diferencial con variables separables. Y obviamente esto hay que integrar. A tiempo de integrar, no nos olvidemos siempre de incrementar o añadir la
la constante de integración. Ahora vamos a pasar a resolver algunos 2-3 ejemplos. Bien, jóvenes, continuamos. Vamos a seleccionar algún problemita para complementar esta explicación teórica. Estamos utilizando el texto de ecuaciones diferenciales de Makarenko para poder resolver, ¿no? Nos vamos a plantear entonces el primer ejemplo, el ejemplo 1, que en este caso sería x por y' igual a la raíz cuadrada de y cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación diferencial que nos vamos a proponer resolver. ¿Ya? Bien. Como ven, si nosotros expresamos esta ecuación diferencial de esta forma, raíz cuadrada de y cuadrado menos x cuadrado sobre x, nos damos cuenta que esta función es una función homogénea de grado 0. Por tanto, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea. Cuando se tiene este caso, se había señalado que el cambio de variable es y igual a u por x. Se obtiene la derivada como producto, respecto de x obviamente la derivada, y tendríamos esta expresión. Reemplazando en la ecuación diferencial, nos quedaría u más x por u' igual a la raíz cuadrada de y, pero y vale u cuadrado x cuadrado, menos x cuadrado, sobre el denominador que es x. Notemos que al factorizar x cuadrado y salir fuera de la raíz, sale como x raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Todo entre x. Y acá se elimina x y me queda raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Ordenando, tendría la siguiente expresión. Raíz cuadrada menos u. Esta 1 pasa al segundo miembro. Separando variables, tendría diferencial de u sobre raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 menos u igual a diferencial de x sobre x, ¿no? Ahora bien, hay que hacer desaparecer, ¿no?, esta raíz cuadrada para que podamos nosotros integrar. Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador y tendría raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 más u, diferencial de u, en el denominador raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 menos u, y tengo que copiar nuestra expresión para que la ecuación diferencial no se altere con términos que no le corresponden. ¿Verdad? Fíjense, los dos términos entre paréntesis podría simplificarlos. Es decir, su cociente es igual a 1 y 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Esto hicimos para aplicar esta diferencia de cuadrados. Esto es igual a esto. Aplicando tendríamos raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 más u por diferencial de u, y en el denominador veamos, al elevar ambos miembros al cuadrado, obtener a cuadrado sería, desaparece la raíz, menos u cuadrado.
Todo ello igual a diferencial de x sobre x. Como ven, aquí se simplifica u cuadrado y tendríamos, vamos a cambiar de hojita, tendríamos la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1 más u, paréntesis, diferencial de u, igual. Este menos 1 pasa al segundo miembro como menos diferencial de x sobre x. Veamos. Tenemos ahora una integral, ¿no?, que podemos evaluarlo directamente. Para ello vamos a recurrir al manual de fórmulas de Kurt. Tendremos la integral de la raíz cuadrada. En este caso, esta integral resulta ser igual a u medios por la raíz cuadrada del mismo argumento, vale decir u cuadrado menos 1, menos un medio del arco coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de u. Esa es la integral de esta raíz cuadrada. Más u, la integral de u, que sería un medio de u cuadrado, ¿no?, más. Esto será igual a menos logaritmo natural de x menos logaritmo natural de c. ¿Ya? Sigamos. Como y es igual a u por x, de aquí se obtiene que u es igual a y sobre x. Habría que reemplazar, ¿no? Al reemplazar tendríamos y sobre 2 veces x, la raíz cuadrada de y cuadrado sobre x cuadrado menos 1 menos un medio del arco coseno hiperbólico de y sobre x más un medio de u cuadrado. Eso es y cuadrado sobre x cuadrado igual a menos logaritmo natural de c por x. Estoy factorizando el signo menos y estamos aplicando propiedad de logaritmos. Ya habríamos integrado, ¿no? Ahora hay que hacer algunas operaciones seguramente para poder expresar en términos mucho más resumidos, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a sacar este x cuadrado y tendría lo siguiente. Y sobre 2 veces x por x cuadrado, raíz cuadrada de y cuadrado menos x cuadrado. Bien, lo que hice es sacar como un denominador y en el denominador es raíz cuadrada de x cuadrado. Eso sale como x multiplicado con este x, aparece x cuadrado. Menos un medio del coseno, arco coseno hiperbólico de y sobre x, ¿no?, más un medio de y cuadrado sobre x cuadrado igual a menos logaritmo natural de c por x. ¿Ya está? Podríamos multiplicar por x cuadrado. ¿Qué ocurre? A ver si multiplicamos por x cuadrado. Al multiplicar por 2x cuadrado. Aquí tendría y raíz cuadrada por 2. Aquí me aparece solamente x, desaparece el 2, x cuadrado, arco coseno hiperbólico de y sobre x más
este 2x desaparece y me queda y cuadrado. Más logaritmo natural de c por x, igual a 0. ¿No? ¿Podríamos dejarlo así? Tal vez, ¿no? Habría que buscar cuáles son las relaciones de coseno hiperbólico con su argumento, etcétera, para poder reemplazar esto. O a qué es igual el arco coseno hiperbólico, ¿no? Y seguramente después se va a poder esto expresar en una forma mucho más simple. Sin embargo, vamos a dejarlo así, hasta acá, para luego entrar a un segundo ejemplo que dice y a la cuarta menos 3x cuadrado diferencial de y igual a menos x y diferencial de x. Esta es entonces la nueva ecuación diferencial que vamos a resolverlo. Tal como se observa, esta no es directamente una ecuación diferencial homogénea, porque aquí hay 4, 2, 2. Vamos a hacer un cambio de variable de tal manera que la ecuación diferencial se convierta en una homogénea. Y acá podemos hacer que z' es igual a 2 veces y por y'. Por otro lado, y es igual a raíz de z. Reemplazando tendríamos z al cuadrado menos 3x cuadrado. Y aquí vamos a poner derivada de y respecto de x igual a menos x por y. Estoy ordenando todavía en el periodo de cambio de variable. Esta y' será z' sobre 2 veces y. Pero y no olvidemos que es raíz de z. Vale decir, esto será igual a 2 veces raíz de z. Continuamos, z cuadrado menos 3x cuadrado por y'. Eso es z' sobre 2 veces raíz de z. Igual a menos x, y para nosotros vale raíz de z. Esto es igual a z cuadrado menos 3x cuadrado, paréntesis, z' igual a menos x raíz de z por 2 raíz de z. Luego tendríamos z cuadrado menos 3x cuadrado por diferencial de z igual a menos x por 2, menos x por 2, por z por diferencial de x. Este z aparece por este producto, ¿no? De raíz cuadrada de z por raíz cuadrada de z. Despejando z', tendría menos 2 veces x z sobre z cuadrado menos 3x cuadrado. Y esta es una ecuación diferencial homogénea. En esta ecuación diferencial hay que hacer el cambio de variable siguiente. Z igual a u por x, z' igual a u más x por u'. Seguimos reemplazando. Reemplazando tendríamos u más x por u' igual a menos 2 veces x por z, pero z vale
u por x. En el denominador, z cuadrado, eso es u cuadrado por x cuadrado, menos 3x cuadrado. Factorizando x cuadrado, tendría 2 veces u. En el denominador, x cuadrado, u cuadrado menos 3. Desaparece x cuadrado y tendría x u' igual a menos 2 veces u sobre u cuadrado menos 3 menos u. ¿Está bien? X por u' igual. Sacamos como un denominador. Tendríamos menos 2 veces u menos u cubo, menos con menos más, 3 veces u. X por u', esto es igual a u menos u cubo sobre u cuadrado menos 3. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora sí habría que separar variables, pero creo que no me conviene expresar esto así. A ver, aquí tendría u menos u cubo sobre u cuadrado menos 3. ¿No? Prefiero trabajar con esto, jóvenes. ¿Ya? Entonces tendríamos x por u' igual a u menos u cubo sobre u cuadrado menos 3. O también, ¿no? Menos u cubo menos u, factorizando el signo menos, ¿no? Separando variables. Separando variables tendríamos u cuadrado menos 3 sobre u cubo menos u por diferencial de u igual a diferencial de x sobre x, pero con signo menos delante. Ahí está. Esta es una ecuación diferencial ya con variables separadas y hay que integrar. Pero como ven, aquí en este integral hay que hacer algo todavía, ¿no? Porque no está tan fácil, ¿no? Integrar así. Y hay que hacer los intentos, ¿no? Es decir, el problema siempre nos pide al pensamiento, al razonamiento, qué es lo que debemos hacer con el problema. No es que el razonamiento hace lo que quiere, ¿no? Al margen de la realidad, no. Es la realidad la que siempre manda. Nosotros interpretamos esa realidad, en este caso, esta ecuación diferencial. Fíjense, yo podría hacer esto. U cuadrado menos 1 por diferencial de u igual a menos diferencial de x sobre x. Acá voy a tener que descomponer en fracciones parciales, ¿no? Porque no podría ser cambio de variable, etcétera, no ser. No hay que necesariamente descomponer en fracciones parciales. Descomponiendo en fracciones parciales, tendríamos u cuadrado menos 3 sobre u paréntesis u cuadrado menos 1. Esto será igual a es a u más b es a u menos 1 más c es a u más 1. Esto porque esta es diferencia de cuadrados, ¿no? Vale decir, esto es u menos 1 por u más 1, ¿no? Por eso hemos descompuesto de esa forma. Vamos a sacar como un denominador. Tendría a por u menos 1 por u más 1
más b por u más 1 por u más c por u menos 1 por u. Y en el denominador sería u, paréntesis, u menos 1 por u más 1. Los denominadores se simplifican. Y al simplificarse, lo que me queda es lo siguiente. U cuadrado menos 3 igual a paréntesis u menos 1 paréntesis u más 1 más b paréntesis u más 1 por u más c, aquí falta la más c, ¿no? Más c paréntesis u menos 1 por u. Aquí hay dos formas, ¿no?, para obtener estas constantes a, b y c. La primera sería desarrollar el segundo miembro, luego igualar coeficientes. Al igualar coeficientes, los términos o el término, la constante que corresponde a u cuadrado se iguala con 1. La constante que corresponde a u, como aquí no hay, se iguala a 0. Y finalmente las constantes a menos 3. Tendríamos así un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Habría que resolver eso por el método que ustedes desean. Ahora bien, vamos a asignar valores a u para hallar las constantes, sea u igual a 0, por ejemplo. Entonces aquí tengo una u donde todo esto lo vuelve 0, porque multiplica. 0, 0, aquí me queda menos 1. Vale decir, si esto es 0, tendría menos 3 igual a menos a, ¿no? Y de aquí obtengo que a vale 3. Nuevamente, a ver, cuando u vale 0, esto es 0, 0, 0, 0, 0 y menos 1 menos a. ¿Está bien? Sea u igual a 1. ¿Qué ocurre cuando u vale 1? Si esto vale 1, aquí tengo menos 2. Si esto vale 1, esto es 0. Si esto vale 1, tengo 2 por 1. 2 veces b. De aquí obtengo que b vale menos 1. Cuando u vale menos 1 ahora, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, 2. Entonces aquí tengo 2 veces c. ¿Y qué tengo acá? Aquí tendría menos 1, al cuadrado es 1, menos 2, menos 2. Vale decir que c es igual que b. En este caso, menos 1. Reemplazando, acá vamos a reemplazar. Tengo el valor de a, tengo el valor de b, tengo el valor de c. Entonces, nuestra ecuación quedaría, reemplazando, tendríamos u cuadrado menos 3 sobre u paréntesis u cuadrado menos 1, que es diferencia de cuadrados, ¿no? Igual a 3 sobre u más b, menos es menos 1 sobre u menos 1. C también vale menos 1. Menos 1 sobre u más 1. Ahí está. Y esto habría que integrar, ¿no? Esto se integra con diferencial de u y todo esto también con diferencial de u. Integrando, tendríamos la integral de 3 sobre u menos 1 sobre u menos 1 menos 1 sobre u más 1. Diferencial de u. Esto es igual a menos, aquí tenemos,
es igual a menos diferencial de x sobre x. Menos diferencial de x sobre x. Ahí está. Y esto ahora sí habría que integrar. 3 veces logaritmo natural de u menos logaritmo natural de u menos 1 menos logaritmo natural de u más 1 igual a menos logaritmo natural de x más logaritmo natural de c o menos logaritmo natural de c. Yo prefiero trasladarlo a este menos logaritmo al primer miembro. Hay que expresar en términos de la variable inicial. O podemos eso hacerlo al final. Todavía aplicar, ¿no? Aquí propiedades. Tendría aquí logaritmo natural de u al cubo menos logaritmo natural de u menos 1 por u más 1. Es decir, factorizando el signo menos, voy a tener una suma de logaritmos, es igual al producto del logaritmo. Más logaritmo natural de x igual al logaritmo natural de c. Aquí tengo cociente. Logaritmo natural de u cubo sobre u cuadrado menos 1. U cuadrado menos 1, porque esto ya es, ¿no? Diferencia de cuadrados, jóvenes. U cuadrado menos 1. Logaritmo de la diferencia es igual al logaritmo del cociente. Más logaritmo natural de x igual al logaritmo natural de c. Nuevamente tengo una suma. Eso es igual al logaritmo natural de x, u cubo, sobre u cuadrado menos 1. Igual al logaritmo natural de c. Entonces fíjense que x por u cubo sobre u cuadrado menos 1 es igual a c. Lo que estoy haciendo es, el argumento de este logaritmo es igual al argumento de este otro logaritmo, ¿no? Y ahora reemplacemos, pues, ¿no? Como u, ¿no es cierto? Como u resulta ser igual, aquí hemos visto que u es igual, y es igual a u por x, ¿no? Y es igual a u por x, por tanto, habría que reemplazar, ¿no? En ese valor, y tendríamos que expresar nuestro resultado en términos de la variable inicial. Vamos a ver un momentito. Eso debíamos, ¿no? A ver, como se dice, bien, aquí está. U sería igual a, tengo esto, z es igual a u por x, ¿no? Me estoy refiriendo a esto, ¿no? Porque esta es la ecuación diferencial. De acá obtengo que u es igual a z sobre x. Pero aquí es igual z. Z es igual a y cuadrado, ¿no? Aquí tengo z igual a y cuadrado, vale decir y cuadrado sobre x. Entonces u vale y cuadrado sobre x. Reemplazando, veamos, x por u.
pero u vale y cuadrado sobre x, todo esto está elevado al cubo. Y en el denominador, y cuadrado sobre x, esto elevado al cuadrado, menos 1 igual a c. Esa es nuestra expresión. Hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Como ven. X, y cuadrado por elevado al cubo, eso es y a la sexta. Sobre x al cubo. En el denominador, y al cuadrado, y a la cuarta. En el denominador, x al cuadrado. Menos 1. Igual a c. Esto se simplifica, me quedaría aquí x cuadrado. Ordenando sería esto, con toda seguridad. Y a la cuarta menos x cuadrado, igual a c. Lo que he hecho acá es sacar denominador. Esta x con esta x convierte a este x al cubo en x cuadrado, y con el x cuadrado del denominador se simplifica y aparece esta expresión, ¿no? Que sería el resultado. También podríamos expresarlo esto de la siguiente manera. Igual a c paréntesis y a la cuarta menos x al cuadrado, ¿no? Podría ser una de las dos.